Muy buenas noches a todos, queridos amigos, queridos hermanos. Esta noche estamos empezando una nueva serie y haciendo una conexión también con la anterior serie que habíamos vivido, trabajado. Estamos en, estamos en la serie de cómo educar o cómo enseñar, ¿no? Esa es la serie en la cual estamos ahora. Y esta noche hemos invitado a Arturo Pérez. Arturo Pérez, un amigo, un educador, un entrenador y ahora también un consejero que juntamente con su esposa, ellos tienen un ministerio que se llama MISPA. Y bueno, voy a dejar que Arturo sea el que se presente y nos pueda contar un poco de quién es, cuántos miembros tiene su familia, qué es lo que hace en el ministerio y luego pues Arturo vas a poder empezar tu clase, tu presentación. Adelante, querido Arturo, y por favor, si también nos puedes guiar en oración, por favor. Ok, muchas gracias, Franz. Es un privilegio. Entonces vamos a orar primero y luego inicio. Amado Dios, te damos gracias por este momento y por tu verdad. Gracias por tu historia. Gracias porque eres soberano y eso no cambia. Gracias por todas las cosas que nos has dado, que necesitamos para vivir piadosamente y para ser libres y para proclamar tu verdad. Te pedimos, Dios, que sea de bendición para muchas personas. Delante de ti estoy como expositor y estamos todos los que escuchan. Sometemos todos nuestros pensamientos y emociones, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la obediencia en Cristo Jesús y yo a la guía de tu Espíritu Santo, para que seas honrado y glorificado por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como dijo Franz, sí, soy docente. Me inicié en todo esto dentro de la capacitación para ser misionero en Colombia, en Jucum. Ahí conocí a Lucía Rosales, que es hoy día mi esposa. Tenemos ya más de 25 años de matrimonio. Tenemos 2 hijos. Ellos ya están completamente independientes. La mayor está sirviendo a Dios en junto con una misión. Y el hijo está está capacitándose, trabajando y tiene el propósito también de servir a Dios con la tecnología y medios audiovisuales. Ambos quieren servir a Dios a través de medios audiovisuales. Más de 25 años de experiencia como docente, capacitado inicialmente en Juventud con una Misión en Educación por Principios Bíblicos, se llamaba así en esa época, duraba 2 años, interno, teniendo clases y practicando de una vez. ¿Qué más puedo decir? Bueno, a través de eso he aprendido muchísimo respecto a familias, porque es otra cosa que está en nuestro corazón con mi esposa, la familia y la educación. Hace más o menos 6 años, o 7, empezamos, Dios nos guió a, a empezar a buscar estrategias para ayudar familias, para educar a sus hijos, y ahí nació MISPA, Educación. Hoy en día tenemos estudiantes en diferentes países, la mayoría están en Bolivia, y es la manera como servimos a Dios. Todavía sentimos que estamos sirviendo como misioneros, y obviamente vivimos de las entradas que da misma para poder servir. Ahí tenemos muchos pastores y siervos que están recibiendo el servicio de MISPA completamente gratis, porque es para lo que nació MISPA, para servir. Y bueno, hoy voy a hablarles acerca de cómo enseñar historia providencial. Entonces sí voy a pasar por una definición muy básica de lo que es
historia y de lo que es providencia. Bien, estamos empezando aquí, estoy iniciando con el motivo y la razón, el objetivo por el cual se quiere estudiar historia providencial, bueno, solamente historia, ¿sí? ¿Por qué se quiere educar cristocéntricamente y todos esos pensamientos que traen palabras como cosmovisión o filosofía cristiana y principios, y fundamentos y todo lo que se pueda agarrar para educar cristianamente? ¿Cuál es el objetivo? Y hay muchos, se puede hablar de muchos, muchos objetivos que están enfocados o apuntando a que la familia sea cada vez mejor, a que el individuo crezca y pueda ser mejor y ser testimonio en la iglesia, y la iglesia también puede dar testimonio y ser mejor. Obviamente, esos educandos al crecer eh, puedan entonces ser mejores ciudadanos, mejores siervos, mejores padres, mejores madres, mejores hijos todo el tiempo, etcétera. Eh, pero hay un fundamento que aunque se haya logrado todo eso y hayan tenido éxito financiero y social y se haya mejorado la nación o una sociedad, una comunidad, las familias y las iglesias, eh, pues lamentablemente se aplazaría delante de Dios a menos que nosotros tengamos como motivo y único fundamento, porque la escritura dice que fuimos hechos para la honra y la gloria de Dios, para honrarle y glorificarle, para ser reflejo de su persona. Dentro de ese objetivo que acabé de mencionar, bíblico, vamos a lograr los otros, de desarrollarse, realizarse como persona, de sacar adelante la familia, la iglesia, la sociedad, de servir mejor, se logrará. Pero el principal objetivo y el único realmente debería ser, como dice ahí, la base de la historia, el inicio, el origen, el propósito es y debe ser siempre honrar y glorificar al Señor soberano, porque Él es digno, Él es supremo, admirable, creador de todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el principio de la historia y el fin. Él es el Padre eterno de cada persona que hace historia, el consejero, el Dios fuerte, el fiel y verdadero a lo largo de la historia, el Rey de Reyes a lo largo de la historia, el celoso, juez, justo y protector en la historia, providente, príncipe de paz, autor y consumador de nuestra fe, la resurrección y la vida, el Santo de Israel, Salvador, el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida en la historia. Él es la guía, nuestro consolador y más, y no podemos describir, palabras faltarían para ver quién es Dios, el digno, el eterno. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y aumento el texto bíblico que dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Él, o sea, para Él. Podemos dar nuestra vida, cita otro pasaje en Corintios, por amor a los pobres, pero si no tengo amor de nada sirve. Y otro pasaje dice que sin fe, cualquier cosa que hagamos, así sea el bien, es pecado. Sin fe es pecado. Así estemos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque la fe es el sustento de la esperanza que glorificará y glorifica a Dios. Y el amor es la razón de ser de todas las cosas. Es por eso que esto que está aquí, la base de la historia, el motivo y el objetivo debe ser la razón por la que educamos, por la que buscamos enseñar bien la historia o matemáticas o educar integralmente a los niños o a la iglesia. En la siguiente diapositiva estamos viendo entonces sobre ese principio ahí arriba que tenemos que glorificar al Señor en todo tiempo, en todo lugar.
mm, nuestro, nuestro concepto de historia es muy variado. O sea, se puede decir que la definición de la historia providencial debe contener este objetivo divino: honrar a Dios, glorificarlo. Eh, dice, bueno, quería hablar acerca de Juan, una anécdota que pasó en el Nuevo Testamento, pero el propósito de Dios en el hombre es reflejar a Cristo. Y ahí dice, con amor, fe y obediencia. Está en la diapositiva. La verdad, la historia, uno de los conceptos de historia es que la historia es la verdad de los hechos, y estos hechos deben dar libertad a las personas, desde la revelación, el entendimiento, hasta terminar en comportamientos, actos, hechos, frutos. Eh, esa es la razón de la historia, el caminar de la historia. En el siguiente cuadrito verde dice: la historia ha de reflejar los propósitos de Dios y las decisiones del hombre y sus consecuencias. Si la historia no refleja uno de estos tres, pues no sería la verdadera historia. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la historia, pero eh, la historia, eh, o sea, voy a dar unos ejemplos de la historia divina, ¿sí? Y ahí dice, cita Hechos, habla de la verdad, Hechos 17:24, y dice: Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es el quien da la vida y el aliento y todas las cosas. De una sola sangre, de un solo linaje, ha hecho a los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha refijado el orden de los tiempos, les ha prefijado la historia, les ha dado un propósito. Los límites, continúa el texto bíblico, que, bueno, repito, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La historia, ahí hago una pausa para decir que la historia tiene un lugar geográfico y una comunidad. Y continúa, repito, les ha refijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Y ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios ordenó los tiempos en un lugar geográfico, en una comunidad, para que busquen a Dios? Sigue diciendo Hechos 14:24 en adelante. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, así, en alguna manera, aunque sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y somos y nos movemos, como algunos de nuestros poetas también ha dicho, por el linaje, porque linaje suyo somos, pues siendo pues linaje de Dios. Y continúa, puedes continuar leyendo, pero esta parte es fundamental en la historia del universo, es fundamental en la historia del ser humano. Ahí dice el qué ha hecho Dios en los tiempos, en dónde y por qué, cuál es el objetivo. También habla de la razón, ¿sí? Esa es la verdad sobre donde fundamentamos la historia. La razón, y todos estos tres puntos son bíblicos y deben serlo para enseñar historia. La razón está, podemos encontrar muchos textos, pero yo quiero compartir este que está en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios y
Todo lo que ha sido creado por medio de Él y para Él fue creado. Entonces ahí es donde estamos de nuevo diciendo que es para Él, para honrarlo, para glorificarlo. Sí, es cierto que queremos que nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras sociedades, instituciones sean exitosas, que sean de alta moral, que sean correctas, que no haya corrupción. Todo es muy importante. Pero si buscamos esto primero, el fruto será pues todo lo anterior, ¿no? Y ahí dice el pecado, el engaño. Y hablamos de Romanos 1, 18 al 25. Dice, acerca de las personas que han estudiado, han descubierto cosas con ciencia, con esmero, con investigación, con el método científico y quién sabe qué más, ¿sí? Y más en las antigüedades, ¿no? Que no había tanta cosa para tantos instrumentos de investigación. Dice así en Romanos 8, 1, 18 al 25, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron, literalmente, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, o sea, no estaban con sentimiento de gratitud, pero no la reconocieron y se desviaron en sus propios conocimientos, no le glorificaron. Y ahí continúa diciendo cómo fue que terminaron las personas. No hay que ir tan lejos. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y pues la mayoría, ya conocemos, la mayoría de nosotros ya conocemos cómo está el mundo, tan científico, tan civilizado, que a veces da más prioridad a la vida o el bienestar de un animal que a un niño. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. El título de la diapositiva continúa porque quiero que tengamos muy en cuenta que ese es el objetivo y no debemos salir de ahí. Entonces, dice, ahora vamos a hablar de las herramientas. ¿Cómo enseñar historia providencial? ¿Qué herramientas tenemos? Y ahí está claro en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, han sido entregadas a los que le aman. ¿A quiénes? A los que le aman. Bueno, hay cosas que han sido reveladas a científicos y algunos de ellos no eran creyentes, porque Dios es soberano y ha sido sus inventos beneficio para la humanidad y beneficio para el Evangelio. Más adelante les comento. En Juan 13, dice que nos ha dado el Espíritu Santo y que nos guiará a toda la verdad. Toda la creación fue hecha con propósito de glorificar a Dios y servir al hombre. Y la creación, la naturaleza, tiene leyes espirituales, leyes químicas y leyes físicas para cumplir ese objetivo. Además, toda la escritura, dice ahí en 2 de Timoteo 2:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, o sea, corregirse, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sigue diciendo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que analizar qué sucedió en la historia, qué sucedió en la historia de tu vida, qué sucedió en la historia de tu familia, qué sucedió en un evento específico. Hay que analizar el evento, qué sucedió con determinada persona, qué sucedió con determinado documento, la Constitución, determinada ley, qué hay detrás de eso, qué influenció. Leyes que ahora muchos nos lamentamos de que existan, porque son
delante del cristianismo son inmorales. Entonces, las herramientas que vimos ahora, estas son divinas, dice la Escritura, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y cristiana ya nos ha sido dado. Entonces, en la diapositiva 7 dice, descubriendo la historia providencial. Entonces, la historia providencial, la historia ya está, porque ya sucedió. Y la providencia es el reconocimiento del cuidado de Dios a través de esa historia. Entonces, tenemos que descubrirla. Y la única forma de descubrirla es, como dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, ¿no? Le dijo a los fariseos, porque a ustedes les parece que ahí tienen la vida eterna, pero la vida eterna está en Cristo. Y les dice, y las Escrituras dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús, y Él es la vida, ¿no? Entonces, así como se escudriña la Escritura para la vida, escudriñamos los tiempos hacia atrás y escudriñamos la creación. En la creación está escrita la historia, en las cosas en las huellas del hombre está escrita la historia. Ahí están los jeroglíficos de los primeros gráficos con los que el hombre se comunica, o se ha comunicado, etcétera, ¿no? Y están los registros, después los textos, las máquinas, y ahora tenemos tantos dispositivos de almacenamiento de información. Por lo que voy a mencionar que no solamente la historia providencial está, o la providencia de Dios, el cuidado, la soberanía, el señorío de Dios está para historia, está para sociales, está para química, para física, para matemáticas, para el desenvolvimiento social, las leyes, las normas, para la administración de la propiedad privada, de la propiedad ajena, el gobierno. Entonces, siguiendo los pasos de buscar la sabiduría, como dicen Proverbios, amar la ciencia, muchos matemáticos, como Pitágoras, con sus teorías geométricas, hicieron un beneficio a la humanidad. Y podemos hablar de muchos, no solamente matemáticos, científicos y muchas personas, que lo que han hecho es hacer un bien a la humanidad. Bien, hay que definirlo dentro del marco bíblico, porque hay quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, dentro de eso. En la época de la Reforma, con la imprenta de Gutenberg, se tradujeron las escrituras allá en Europa, a las lenguas comunes. Y la gente común empezó a leer las escrituras. Y muchos se motivaron a aprender y a leer. Y aumentó entonces la cultura de esos lugares. La ciencia creció porque los científicos, al tener las escrituras, porque los científicos no tenían las escrituras, ellos empezaron a encontrar respuestas y también a tener revelación y a encontrar otras preguntas. Y ahí buscaron, investigaron por, como dice la Escritura, buscar la ciencia con amor, ¿sí? Con pasión. Perdón. Bueno, dentro de esas personas está Galileo Galilei, Isaac Newton, Johannes Kepler. Hay muchos, podemos hablar de muchos científicos, estudiosos, matemáticos. Y fueron lectores muy entusiastas, escudriñadores de las escrituras, y las aplicaron a las ciencias, a la ciencia que ellos estaban investigando, a la pasión que tenían ellos en su corazón, determinada ciencia. Y así fue como se inventaron, por ejemplo, el compás. El compás es un instrumento que en ese tiempo, perdón, se usó para la navegación. Y Dios estaba ahí. La revelación de Dios a través de las escrituras. Está comprobado científicamente que las personas que leen las escrituras
buscando a Dios y conociendo, buscando conocerlo, buscando verdades, ¿no? Mm, eh, su mente y las neuronas del cerebro se activan muchísimo, mejora su estado de ánimo, baja su estrés, mejora su capacidad de solucionar problemas, de relacionarse, o sea, un montón de cosas, pero lastimosamente en el mundo que estamos, los que gobiernan los medios y las publicidades pues evitan que se sepa todo, cualquier cosa de Dios. Es, mm, bueno, quiero seguir. Entonces, alimentarse al compás se usó para navegación. En aquella época, y más instrumentos de navegación fueron creados, y entonces, gracias a esos instrumentos de navegación y a la ubicación con los astros, porque ahí dice, la Biblia dice que los astros fueron creados para ubicarse. Eso está en Génesis. Entonces, al leer el científico eso, digo, wow, ¿en serio? Y empezó a ver cómo es que se puede uno ubicar mirando los astros. Y siguieron sucesos hasta que, gracias a eso, se descubrió, bueno, fue el suceso llamado el descubrimiento de América. Quiere decir que España y Europa vino al continente americano, que después se llamó continente americano, pero ya había personas, ya habían, como sabemos, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que las escrituras son fundamentales y la mayoría de estas personas sí reconocieron a Dios. Galileo Galilei, Isaac Newton y muchos otros. Sí reconocieron, sí le glorificaron, sí estaban sometidos a una vida de moral. Se lograron nuevos emprendimientos, nuevos inventos en la ciencia, como resultado de la búsqueda de la verdad, inspirados en las Sagradas Escrituras. Llevaron a estos inventos, o sea, primero fue la impresión de las escrituras en los diferentes idiomas. Y no solamente estoy hablando del invento del compás y instrumentos de navegación. Se inventaron muchas otras cosas después de que las personas tenían las escrituras. Las personas se comportaron mejor socialmente. Y también hubo tantos inventos que hubo a razón de eso fue la revolución industrial. Después de eso también por querer leer las escrituras, mucha gente que no sabía leer quiso aprender a leer. Entonces hubo más cultura. Los esclavos fueron más útiles y la productividad empresarial creció muchísimo gracias a las escrituras, gracias a buscar la verdad en las escrituras. Entonces lo que estoy diciendo es que para buscar la historia, los historiadores que aman con pasión la historia, deben ir a las escrituras y buscar que la historia no se salga de los parámetros de las escrituras. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y quiero resaltar esto que dice en Colosenses 2, capítulo 3. Ahí está una porción con un programa, un software que tiene la traducción literal del idioma original. Y dice, está hablando de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Él es el que da entendimiento, Él es el que da la sabiduría. Como dije anteriormente y mencioné, los hombres que se hacen sabios porque dicen que las personas aprenden solamente por su experiencia. Solamente hay aprendizaje porque otros le dicen por experiencia propia. Y no reconocen a Dios, que Él es el maestro. De Él viene el conocimiento y la sabiduría, el entendimiento. Entonces hay un mejor comportamiento, hay un mejor proceder
como no le conocieron, se envanecieron y se perdieron. Bueno, no quiero volver atrás. Ahora, con este objetivo que dice ahí, honrar y glorificar al Señor, con estos instrumentos que es el Espíritu Santo, su palabra, ¿no? Las Escrituras, vamos a hacer una práctica de cómo es que se escarba para las Escrituras, para la historia. Y bueno, en la diapositiva número 9 dice, podemos en la historia averiguar acerca de individuos, en la primera columna que ustedes ven ahí. Bueno, me salió un poco pequeño, pero yo les voy a decir, no se preocupen. ¿Cómo estudiar individuos? Pues primero tenemos que ver qué preparación tuvieron. Si vamos a hablar de individuos enfocado en que Dios es el que prepara, hablemos, por ejemplo, de Alejandro Magno, ¿sí? Un individuo preparado. Y él hizo caminos. Él hizo un solo idioma, un solo sistema de comunicación como en esas épocas, y lo que sirvió en el futuro para la extensión del Evangelio. Hablemos ahí se puede hablar de tantas personas. Cómo Dios preparó a Moisés, un niño que fue instruido en el seno de su madre con el temor de Dios, y en el recinto del palacio del faraón, con las clases, las academias de sus profesores, de que le enseñaban y todo eso, todo lo que los egipcios enseñaban. Y fue preparado, el trasfondo, el tiempo, los años que fue, como dice ahí, dice el número 1, Dios prepara al individuo. El tiempo en que estuvo ahí estudiando. El lugar, Egipto. ¿En qué contexto? En un contexto en que él era un príncipe y el pueblo de Dios era un esclavo, o sea, el pueblo de él, su pueblo. ¿Y cómo fue la mano de Dios en su vida? ¿Cuándo fue que él empezó a ser efectivo en el propósito de Dios? Hasta que llegó a humillarse 40 años, creo que fue que pasó en el desierto, hasta que entendió y vio la llama ardiente, ya viejito, con arrugas, no incapaz, no menos capaz que un adulto, pero sí con las canas del aprendizaje, de la humildad, donde seguramente la muerte ya tocó su puerta, de su familia, ya vivió frustraciones, ya tiene una madurez. ¿Qué influencia de la vida de él? Su hogar, como lo mencioné, el lugar de estudio, las relaciones, estoy leyendo el número 2. Los libros que leyó, la influencia espiritual, qué carácter cristiano, qué carácter tuvo él. Quién sabe, quizás inicialmente fue muy iracundo, muy orgulloso, no sabemos, quizás siempre fue humilde, pero ahí tenemos algún testimonio escrito en la escritura de que fue como impulsivo. Bueno, ¿cómo se sentía él en su identidad? Egipcio, hebreo, en la mitad, o sea, ¿qué personalidad tenía? ¿Cómo llegó a través del trasfondo, el lugar, las relaciones que tuvo con las personas, su suegro, con Dios, cambiar su identidad, transformar su personalidad, su carácter? El número 4 dice contribución a los propósitos de Dios. Que al fin de todo eso, ¿cómo contribuyó a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su comunidad, a su empresa, a su nación, a otras naciones? ¿Cómo impactó a los individuos? Esa es la manera como se estudia a un individuo, investigando el trasfondo de la historia. Y aquí quiero hacer un pequeño taller, una pequeña tarea. Entonces, yo no sé, pues ahí toca que anotes, si ya fue anotando, excelente, pero piensa en tu vida, piensa en la vida de alguien
y empieza a responder qué trasfondo tuvieron mis papás, en qué época fue, cómo estaba la cultura en esa época, cómo era el gobierno en esa época, cómo era el lugar, era un lugar seco, era las Amazonas, era la ciudad, era el campo, en qué contexto cultural, cómo se reconocía la mano de Dios ahí. El segundo punto, la influencia que tuvieron esas personas, o sea, tus padres. Estoy queriendo tocar tu vida, tu familia, tu hogar, tu intimidad. Perdón por tutear, se me olvida. Sí, que puedas glorificar a Dios como dice ahí, en la parte de arriba. ¿Cómo es que Dios fue llevándote? Uy, no, pero es que Dios me hizo pasar por esas. ¿Será Dios o será que alguien nos llevó por ese camino y como éramos niños, pues ni modos, fuimos por ahí? Pero a pesar de todo, Dios usó esas cosas y no dejó de buscar o glorificarse a sí mismo. Y vamos a seguir. ¿Qué carácter fue desarrollando en tus papás, en tu mamá? Esos momentos chéveres que pasó, esos momentos difíciles que pasaron. ¿Qué carácter llegaron a tener? Y cómo llegaron a ser, o sea, personas pacientes o personas impacientes. O si quieres hacer un análisis de ti, escribe tu biografía, escribe la biografía de tus papis con estas preguntas. ¿Qué identidad llegó a tener? ¿Qué personalidad? Y al final, ¿qué propósito Dios logró con eso? Con esas personas. ¿Logró formarte de qué manera? ¿Sí? Sí es cierto que personas tomamos decisiones equivocadas y contra Dios y vamos en el camino opuesto que Dios espera. Pero recordemos la descripción de Dios: soberano, que gobierna, que no pierde el control. Pero ¿cómo así? ¿Por qué Dios permitió? No, 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 no. Dios respeta la libertad de las personas y Dios no puede violar eso, porque Él se mandó a sí mismo a respetar la, la, la voluntad de las personas. Vamos a la siguiente parte de eventos claves, la columna que está al lado de la misma diapositiva. Pero antes de eso quiero hablarles acerca de una escritura en Juan capítulo 9. La sanidad de, de un ciego. Juan capítulo 9 nos narra entonces este evento en el que estaban caminando los discípulos y al pasar Jesús por un lugar, así empieza el capítulo, vio a un ciego de nacimiento y los discípulos también lo vieron y le preguntaron. Las preguntas claves. Por eso ese cuadrito que yo les dejo ahí de cómo enseñar historia providencial. Providencia es el cuidado, cómo Dios ha guiado a la persona a ciertos eventos históricos de un país, de una sociedad, de una familia, y más adelante, en la siguiente diapositiva, instituciones o documentos. Pero ahorita quedémonos en esta, en la diapositiva donde estaba de individuos y eventos. Entonces ahí tenemos un individuo que es el ciego y el evento que es la sanidad. Pero vamos a la familia, ¿ok? Entonces, quiero hacer unas preguntas. Ahí hay unas, como están sugeridas, pero Dios le puede guiar a hacer preguntas como para escarbar más. Le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras del Señor se manifiesten en Jesús. No es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, en ese ciego. Me es necesario, continúa el Señor Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Y sigue diciendo, dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que estaban antes, a los que le habían visto antes, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, es él, y otros decían, no, se parece. Y él decía, yo soy. Y me imagino que bien contento. Y le dijeron, ¿cómo es que fueron abiertos tus ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó los ojos, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Entonces empezó, al pasar Jesús vio a un hombre y terminé la lectura diciendo, ¿dónde está él? Y quiero recalcar aquí que pongámonos en situación. Primero, si somos adultos, pensemos que somos los papás de ese niño. Somos hebreos y una vida más o menos estrato 2 y ahí, luchando por la vida. Bueno, nace una esperanza. Ay, estás embarazada, qué súper, qué lindo el embarazo, todo bien. Llegó el momento del parto, el nacimiento, la partera o el médico, no sé. Y ¿cómo te sentirías? El niño nació ciego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Qué hicimos? Vamos a buscar qué pasó. No, y no solamente eso, un remedio, una salida. Esto no lo queremos aceptar. Nuestro hijo debe haber alguna solución, algún medicamento, alguna hierba, algo. Y el niño no sabía que era ciego, él simplemente siguió, estaba a oscuras y él siguió a oscuras. Él fue dado a luz, pero él no vio la luz. Perdón. Sufrieron sus padres, sufrió su mamá, sufrió el niño, sufrió los amigos, los hermanos, las hermanas, los tíos, los abuelos. Tener que llevarlo, guiarlo, cargarlo, llevarle cosas. Quizás se tropezó, quizás tenía algunas cicatrices en las rodillas, en la cabeza. Y creció así. Crecieron con él, teniéndole paciencia, ayudándole, hasta que llegó a ser un hombre conocido como el ciego. Y es que si vamos a hablar de una persona normal, podemos decir, pero qué desconsiderado, ¿acaso con todo el respeto Dios no puede considerar Dios el sufrimiento de toda esta gente, del niño, de sus papás? El objetivo era, dice ahí, para que se manifiesten las obras de Dios en el ciego. Y ahí dice, Jesús no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En él. ¿Cuáles obras de Dios? ¿Cómo puede un vecino ser bondadoso al lado de un ciego si no está el ciego? ¿Cómo puede ayudar a un débil si no hay ningún débil alrededor? Entonces, muchas cosas ahí tenías en cuenta.
sobre todo la soberanía de Dios. Al buscar la historia de este niño podemos darnos cuenta que Dios es Señor. Él es el amo, Él es el dueño, Él quita, Él da, Él pone, Él retira, Él dice espere, Él niega, Él da, Él dice sí, Él afirma, Él levanta nuestra cabeza, Él es el Señor. Entonces, en ese sentido, hagamos historia de nuestra familia, la historia de alguien con esos pasos de las preguntas del individuo. Eventos claves. ¿Cómo analizar un evento clave? La columna de al lado de la misma diapositiva dice, ¿qué causó ese evento? ¿Fue el egoísmo? ¿Fue el orgullo? ¿Fue la avaricia? ¿La economía? Yo estaba analizando la historia de algunos países, la independencia de algunos países, y me dio tristeza saber que la motivación secundaria fue la libertad de España, la independencia de los países latinoamericanos, pero fue movida por intereses económicos de los que manejaban las grandes economías de esas naciones, más que por el hecho de ser libres. Querían ser libres de impuestos. Y la nación fue libre y ellos se siguieron enriqueciendo y abusando del pueblo. El pueblo no fue libre, solamente dejó de ser esclavo de un país a esclavo de sus propios administradores del país. Hablando de independencias, ¿no? Hay historias bonitas de independencias de países. Pero estoy hablando de algunas de Latinoamérica. Un evento. ¿Qué causó el evento? ¿Qué causó que ese ciego fuera esclavo? ¿Qué causó que, no sé, una marcha? No sé. Puedes buscar algún evento. ¿Qué causó algún evento en tu familia? Pero hazlo personal. ¿Qué lo causó? Y pregúntele a Dios que el Espíritu Santo te ilumine, porque uno puede mirar causas. Ah, pues fue fulanito, esa persona egoísta. Pues sigamos buscando. Dios nos va a dar revelación. ¿Qué causas primarias? ¿Qué causas secundarias? ¿Qué se inspiró a esas personas? ¿Qué motivación tenían? ¿Sí? ¿Qué individuos claves fueron los protagonistas de esos eventos? Y algunos fueron no protagonistas, pero fundamentales en una determinada decisión, en la que si no fuera por ese comentario que hizo, la persona hubiera ido por otro lado y otro evento se hubiera causado. A veces la afirmación de una sola persona, la aprobación de una persona o desaprobación de una persona puede cambiar la vida de otra persona o de otras a través de eventos. Entonces, ¿qué principios de gobierno estaban en esas personas o en esas comunidades, en esas sociedades, empresas, familias, instituciones? Si era un gobierno tirano o había una mezcla de todo, había cristianismo también o había solamente cristianismo, un gobierno cristiano donde se hacía lo que Dios decía y Dios dirigía. Punto número 4 dice ahí significado histórico. Entonces, abajo, en los puntos 4 de ambos cuadritos, es el resultado del evento. Antes el resultado del individuo, esta vez el resultado del evento, y es ¿qué efecto? ¿Cuál fue la bendición que hubo en estas personas, en estos eventos? ¿Sí? Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, de qué fue el resultado de ese evento. ¿Qué eslabón en la historia cumple determinado evento en nuestra familia o en mi vida? Hubo un evento que pasó. Aquí hubo a veces pensando en cosas tristes, derrumbes, y ese evento cambia toda la historia de una familia. Tenemos eventos de países, eventos que conmueven países enteros. Vamos al siguiente cuadro y última diapositiva para terminar. Este es otro instrumento en donde no salimos de honrar y glorificar a Dios. Vamos a buscar y averiguar instituciones claves. Instituciones
claves que cambiaron naciones o que cambiaron eventos, que cambiaron personas, que cambiaron naciones. ¿Qué base tenían? O sea, bueno, aquí no dice, pero ¿cuál es su visión y su misión? La misión y la visión de esa institución. ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Son egoístas? ¿Son crecer y crecer y crecer y ser el mejor y los mejores? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sobre qué verdades está puesta esa institución? ¿Sobre la verdad de la economía? O sea, es que no hay plata, entonces no podemos hacer. ¿Qué la institución familiar? ¿Qué fundamentos tiene? ¿Le pusiste? ¿Alguna vez ha hecho usted la misión y la visión de su familia? ¿La misión y la visión de usted como persona? ¿Cuál es la misión que Dios tiene? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo llegar a hacerlo? ¿Qué fundamentos Dios tiene para lograr ese propósito? O usted tiene un sueño, una empresa, quiere emprender algo, ¿qué fundamentos va a poner? ¿Qué carácter? ¿Con qué carácter se va a trabajar? ¿Con un carácter libertino, inmoral? ¿Qué carácter social? O sea, quiero decir, teniendo en cuenta a las personas, ¿va a ser de servicio o va a ser solamente buscando ser rico y tener más y tener el conocimiento? Porque el que sabe tiene el poder. ¿Cuál es el objetivo? Quizás quiere servir, quiere ayudar, pero lo está haciendo bien. Hay que hacer esas preguntas. La forma de gobierno puede ser gobierno civil, ¿qué forma de gobierno civil? ¿Qué forma de gobierno individual? ¿Está siendo gobernado internamente de forma correcta? Sí, yo me autogobierno, yo soy honesto, correcto, puntual. Sí, pero ¿inspirado en qué? En ser la mejor persona ejemplar y que te aprueben todo, o con la inspiración de honrar a Dios a través de tu carácter. Entonces, al poner también leyes en las instituciones, normas, ¿cuál es el objetivo de poner esa norma? Y ahí se ve cómo es la forma de gobierno, dependiendo de la ley. Si hacemos que en un colegio los niños hagan lo que quieran, porque son libres, porque tienen derecho, porque ellos son niños y no hay que dañar su creatividad, entonces ahí podemos clasificar qué clase de gobierno tienen. Si es anárquico, que hacen lo que quieren, si es tirano, que hay que hacer lo que otro dice o un texto dice, o es dirigido por Dios dentro de los parámetros bíblicos. Cómo el hombre era dirigido en esas instituciones, o cómo será, porque esto sirve tanto para analizar la historia providencial de una institución, como para planificar cómo va a ser la historia providencial de una institución, de una familia, de una persona. Y terminamos hablando de documentos claves. Entonces, este documento, los documentos son pues escritos, ¿no? Lo hacen personas. ¿Con qué intención? Internamente, honestamente. ¿Qué intención había detrás de esto? Es escrito hablando de cosas meramente superficiales, pero importantes, o externas, pero importantes, o quizás importantes de forma egoísta, o importantes para el beneficio social, o importantes para las personas y para el beneficio social, pero no para Dios. Hay que centrarnos en honrar y glorificar a Dios. Que estos documentos están reconociendo el gobierno de quién, de la persona, del autor, del que lo lee, o de Dios. ¿Cuál es el valor más alto, intrínseco, tácito o mencionado literal en ese documento? Y ahí podemos definir si es humanista o si es, bueno, un poco de cosas. Pero queremos centrarnos en qué es para honrar y glorificar a Dios. Si es así,
Vamos, por favor, a la diapositiva número 4. Y termino. Entonces, si es así, todo lo que hagamos tendrá como objetivo principal honrar y glorificar a Dios, y como dice ahí en la diapositiva, en la historia, en el análisis debe reflejar los propósitos, debe ser verdad, y esa verdad tiene que traer libertad. Si es una verdad que pone a unos esclavos y a otros libres, eso no, así no son las cosas. Dará como fruto, entonces, todas las otras cosas, la prosperidad individual, la realización como ser humano, la vida feliz en una familia, la prosperidad en la familia, el éxito financiero o el éxito de una empresa, de un emprendimiento, el crecimiento de todos los sentidos de una nación. Esos serán los frutos. Pero si buscamos el fruto y buscamos hacer el fruto desde el fruto mismo, no, se arranca desde el fundamento, desde la base. Es en donde empieza todo eso, es cuando empezamos a buscar honrar y glorificar a Dios a través de la Escritura, su creación, reconociendo que Él es Señor, amo absoluto y Él es soberano en todo y por todos y sobre todos. Y ahí termina mi exposición de cómo enseñar historia con sus herramientas dadas por Dios, y estas herramientas que son preguntas para analizar cada evento circunstancial. Ya conocemos muchas definiciones de historia, muchas definiciones de providencia, muchas definiciones, muchas líneas del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer con esas preguntas que están ahí en esos cuadros finales, averiguar qué motivó a Cristóbal Colón el viaje. ¿Qué preparación tuvo él? ¿Sí? ¿Qué motivó a esos prisioneros o a esos, perdón, a esos tripulantes de los barcos ir con él? ¿Cuál era su motivo? ¿Sí? Y cuando llegaron, ¿cambió su motivo? Se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Y ahí entonces vamos a darnos cuenta, con razón este país es como es. Bueno, espero que haya habido revelación y que Dios llegue a ser glorificado y haya sido glorificado en esta exposición. Espero que Dios les haya dado el entendimiento y herramientas para buscar la historia providencial de personas, eventos, circunstancias, documentos y hasta familias pueden buscar con esas preguntas, con la revelación del Espíritu Santo y escudriñando la palabra de Dios. Con esas herramientas se hace y así se enseña y así se investiga la historia providencial. Franz. Bien. Bueno, muchas gracias, querido Arturo. Tenemos unas 12, 11 personas que están siguiendo por Facebook. Bueno, voy a leer algunos de los nombres. Carminia Guzmán dice gracias por su trabajo. Y bueno, también han estado viendo María Carolina Alba, María Alejandra Bernal, y Ana Pau Montt, que dice amén. Carminia Guzmán dice todas las cosas nos ayudan a bien. Nuestra fe en lo que Dios ya pensó y diseñó para nosotros, es decir, todo lo que estaba escrito hasta la llegada del Mesías. Sí, era la lupa para entender el mundo, ¿no? Bien. Querido Arturo, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo pueden hacer los maestros, los padres que educan, o cómo abordar la historia con estos libros, con estos currículums que hay, que tienen obviamente toda una influencia post-contemporánea, post-verdad, ¿no? Post-cristiana, y por qué no decirlo así, también así, están llenas de ideologías, ¿no? Y ellos obviamente hacen un relato,
cuentan una historia. ¿Cómo debería el maestro, el padre de familia, abordar la historia en estos tiempos, ¿no? Si bien la historia, como tú lo has mencionado, no solamente es el pasado, sino también puede ser una anticipación del futuro. O sea, la historia también se vive en el presente y va a ser lo que vas a contar en un futuro. ¿Qué consejo podrías dar, querido Arturo? Gracias. Sí, es triste. Es triste. Aquí en Colombia están haciendo una historia, están escribiendo una historia y quieren reemplazarla y cambiarla. Es decir, mm, sí, ocultando cosas, poniendo cosas, otras cosas, a- argumentando que es la verdad. Y sí, puede ser verdad, pero con el objetivo de, de hacer a un lado eh, fundamentos cristianos para ir hacia fundamentos más socialistas, que la gente se enfoque más en eso. Y en muchos países está pasando algo así. Lo que yo aconsejo y lo que yo haría como papá y lo que he hecho como docente es, uno, enfocarme en buscar eh, a través de tantos medios de comunicación que hay, libros, textos. Yo sé que a veces he escuchado papás diciendo, buscamos en la biblioteca y todo en la biblioteca está ya con muchos colores, hablando de inclusión, en donde se incluyen cosas que no están dentro del cristianismo, en los textos. Entonces, busquemos más, sigamos buscando más textos, textos antiguos. Eh, Ellos dicen la historia. Yo no sabía que Simón Bolívar, como cristiano, hacía un diario y él pidió oración para hacer su viaje. Y él se encomendó a Dios y él dice en su diario, hay anotaciones. Entonces, investigando y con la ayuda de Dios, Dios los va a dirigir, dependiendo de la guía del Espíritu Santo, los va a dirigir hacia dónde investigar. Eh, lo más importante ahorita es que el estudiante, el niño, el alumno, vea que Dios es soberano. Eso es lo más importante, porque si nos ponemos a investigar, por ejemplo, la historia de Panamá, para dar un ejemplo, podemos encontrar muchos textos manipulados con diferentes ideologías o filosofías o corrientes de gobierno que muestran sus propios intereses. Pero al encontrar ciertos elementos en la historia antigua, podemos darnos cuenta que Dios está en gobierno, Dios está en control. Y está escrito en las escrituras que el mundo y las naciones van a ir de mal en peor, como Sodoma y Gomorra, se casarán y se descasarán y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, ellos cambian las cosas y el consejo es, vuelvo a repetir, es orar, escudriñar las escrituras, escudriñar documentos, pero no queremos, bueno, ya conocemos la historia del país, la verdadera, porque se llevan años. Hay profesionales, historiadores que han investigado la historia de Colombia y bueno, quizás no historiadores, pero docentes, y todavía escarban, todavía buscan, todavía no hay respuestas, todavía. Entonces no es fácil llegar a un absoluto de tener la historia real. Pero sé que en Bolivia, en algunas librerías, bibliotecas, hay textos antiguos. Ahí está la historia. Podemos buscar a las familias
Esas familias tienen sus libros de las personas, tienen, los abuelos recuerdan, los abuelos no, las cosas no fueron así, las cosas fueron así. Y escribir es la manera correcta. Pero vuelvo a decir, el objetivo no es conocer la historia y la verdadera historia de una familia o de una empresa o de una nación. Sí es muy importante por la cultura, porque la sociedad dice que una de las asignaturas académicas que todo ser humano tiene que estudiar es la historia de su nación. Pero lo más importante es que vea que Dios es soberano sobre la historia. Él gobierna, Él tiene el control. Y es mejor la historia cuando las personas deciden el bien. Va a pasar y va a dejar una buena historia. Porque si hablamos del pasado ya no hay nada que cambiar. Solo hay algo que aprender. Que cuando se desvían y no le conocen y no le honran, pues de ahí en adelante todo sigue mal. ¿Sí? La historia es para aprender y tomar buenas decisiones. Nosotros ahora, los del tiempo actual. Entonces, sí, hay el afán de averiguar la verdadera historia de una nación. Pero más que eso, el objetivo es que reconozca al estudiante a través por ejemplo, ahorita estoy recordando que Evo Morales, él prometió subir los sueldos, bajar los sueldos de los gobernadores y todo eso, y hizo cosas incorrectas, él prometió muchas cosas muy bonitas. Cuando miramos desde afuera a Bolivia, Bolivia es uno de los países más solventes económicamente. Y una de las razones es cosas buenas que hizo Evo. Hay que analizar qué historia, quién lo influyó. Él tenía en su mente algo de hacer lo correcto. Sí, también lo influyeron otras mentes con otras corrientes políticas. Quizás en su voluntad quería hacer lo correcto, pero él también es humano, sí, y cometió errores. Y, y bueno, hoy en día muchas familias bolivianas subieron su estrato social, subieron su nivel económico, mejoró su vida. Por eso, gracias a Evo, sí, pero si vamos más allá, podemos decir gracias a Dios que lo guió, ¿sí? Ahí tenemos otros gobernadores. Yo no quiero comparar a Evo Morales, el presidente de Bolivia, con Nerón. Son dos personas completamente diferentes, dos mundos, dos épocas, pero hubo personas como Nerón que provocaron cosas en las que el evangelio creció, ¿sí? Y Dios es soberano. El faraón en aquella época en Egipto, el que vino después, que esclavizó más a los hebreos, no era cristiano, pero Dios usó ese hombre de alguna manera. Entonces, bueno, es lo que quiero decir al respecto, es las herramientas que tenemos ahí en esas tablas que dejé, que les di, para analizar, para buscar, pero que no se dejen llevar por el afán de no, uy, no tenemos todo el contenido curricular de la historia como debe ser. Ok, pero tiene lo más importante, el estudiante ya está convencido que Dios es soberano, que Él debe decidir por lo correcto para dejar historia atrás. ¿Cómo fue como hijo? ¿Cómo fue como amigo, como compañero? ¿Cómo fue como estudiante? ¿Cómo fue como joven? ¿Cómo fue como novio? ¿Cómo fue como esposo? ¿Cómo fue como padre? ¿Cómo fue como abuelo? ¿Cómo fue como empresario? Decidiendo por lo correcto. Hizo una historia porque aprendió de la historia, buena o mala, de los anteriores. Ese es el objetivo, honrar a Dios. Entonces, no tengo la respuesta clave, pero estoy seguro que les va a ayudar mucho. Bien. ¿Estás ahí todavía? Sí, estás ahí. Parecía que te congelaste. Bien. Bueno, no, sí, bastante importante el aporte que haces para un análisis, ¿no? Un análisis de la historia de estos elementos que has presentado. Te voy a leer, hay algunos comentarios también que han ido apareciendo. Nuestra Bueno, hermana Carminia ha bombardeado con algunas preguntas.
Así que te voy a dejar para que tú entres a la página de Facebook y puedas responderlas. Ok, sí, con mucho gusto. Pero bueno, ella menciona una de sus preguntas, dice, ¿por qué será que que, los jóvenes en la etapa de transición entre secundaria y la universidad es que algunos terminan dejando la fe? Más o menos esa es la pregunta, ¿no? Creo Tengo que la... esa es una pregunta recurrente, ¿no? Y Dentro de sí, y las me gustaría comunidades. mucho darle prioridad, en Adelante, pocas adelante, palabras, doctor. porque es algo que toca a todo el mundo, especialmente los papás cristianos, los pastores cristianos de jóvenes, los líderes. Y la razón es en la educación. Cuando hablo de educación, no hablo de las asignaturas académicas, hablo de toda la integridad, ¿sí? En la formación del individuo. La diferencia entre las personas que estudian en un colegio cristiano con la Biblia todos los días y el culto todos 3 veces a la semana, todos los domingos, y se puede lectura de la Biblia diaria, cada año lee la Biblia, o sea, si el estudiante tiene 17 años, ha leído 10 veces la Biblia de pasta a pasta, se sabe muchas, ya puede predicar, etcétera. Pero la diferencia radica en que el conocimiento vino por escuchar y lo que le metieron, pero no hubo una revelación en donde él buscó la Biblia, esa lección de matemáticas, de física o de doctrina, o ese evento que le pasó. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me hizo así esta persona? El estudiante. Desde niño llevarlo a busque la respuesta en Dios. Allá, oremos. Dios, ¿por qué? Y hacer silencio en la oración. Entonces hay una respuesta, hay un entendimiento. Ah, Dios me llevó a este versículo. Ah, entiendo. En el silencio, hay silencio en la meditación, debe haber silencio en la oración. Y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y hacer esa pausa. Y ahí viene, ¡pum! ¡Ah! Año tras año, o sea, día a día, circunstancia tras circunstancia, buenas o malas, generalmente malas, nos lleva al estudiante a tener esa comunión, esa interacción con Dios, esa relación en los eventos. Cuando es mayor y tiene las hormonas por encima, la señorita o el joven, y el mundo le ofrece un mundo de cosas atractivas, las pasiones, los deseos de los ojos, la vanagloria que ofrece la vida, entonces puede decir frases como, yo no le puedo hacer esto a Dios. O puede decir frases como, Señor, perdóname, porque quizás falló, quizás cayó, pero puede decir, ayúdame, ayúdame, ya no más. Y con la ayuda del Espíritu Santo se da cuenta que no es por fuerza, no es por disciplina, no es por ciencia que se vence el pecado. Jesús ya lo venció, el ser humano no lo puede vencer, él tiene que tener la convicción de que tiene una vida en Cristo y, y va en esa fe. Se le preguntó a un hombre que fue a la guerra, y termino con esto, y allá en el oriente, yo no me acuerdo si era China o Japón, para descansar los llevaron a un pueblo y las mujeres del pueblo se prestaban como prostitutas, el ejército les daba todo el licor, toda la droga y, y un joven no se dio, no se emborrachó, no se acostó con mujeres, cuidó a sus amigos. Y al final le preguntó uno de sus amigos, ¿por qué? ¿Por qué? Y él le dijo, porque yo tenía una comunión con Dios y no podía. Era más fuerte esa comunión, esa pasión, ese amor por Dios. Eso, eso es lo que me ha sostenido a mí. Eso ha sostenido a muchos. Eso ha sostenido a ese joven de la historia. Entonces, por vida propia, por vida de otros y por consejo divino que está en las Escrituras, dice, en aquel tiempo, vendrán aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre liberé demonios, en tu nombre resucité muertos. Y Jesús le dijo 3 cosas. Apártate de mí, porque esa persona siempre estuvo apartada, aunque sabía todo.
hacedor de maldad, porque vivía para sí mismo, para la fama o lo que sea, aunque sanaba demonios, sanaba enfermos, liberaba demonios, resucitaba muertos. No te conozco, porque en la vida no le conoció. Dios en su intimidad no le conoció. ¿Y usted quién es? Llega una persona, ay, yo te conozco, ¿cómo te fue? Ah, sí, 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 yo, todo el tiempo charlábamos, yo te ayudaba, sí, cuando me hablaste por medio de esa señal de tránsito, ay, sí, qué genial. Yo te conozco, ven. Esa es la diferencia. No es el conocimiento, no es el método, no es el maestro, no es el texto, no es la filosofía del colegio, o la cantidad de principios, o todo el conocimiento cosmovisional cristiano. Es la comunión con Dios lo que va a dejar a un joven que, aunque peque en la universidad, vuelva a Dios, o que no sea parte de Dios, que se mantenga firme. Eso es. Parece fundamental la respuesta que acabas de dar porque es la relación en realidad, ¿no? Con el Espíritu Santo, la relación con Jesucristo, la que justamente una hermana pregunta que es la base de la identidad del cristiano, ¿no? Lo es. Porque de otra manera no seríamos cristianos, ¿no? Si no tenemos esta relación. Pero bueno, este es un tema, este es un hot topic, ¿no? Es un tema bastante caliente que seguramente no solo hay que conversarlo, hay que analizarlo, estudiarlo, investigarlo y Vivir. seguramente aportar, ¿no? Aportar para el buen desarrollo de nuestros jóvenes. Y bueno, nuestra hermana Carminia tiene más preguntas, pero eso por favor te pido que entres a la página, querido Arturo, y puedas responder. Okay. Y te voy a leer una pregunta de Carla García, que primero te ha enviado saludos y ella consulta y dice, ¿cómo podemos explicar la historia a los niños pequeños? ¿Desde dónde podemos partir? Y ella dice, desde primaria. Que... Okay. Sí, sí. La historia en primaria es el diseño greco-romano que tenemos en los sistemas educativos. Es empezando por el niño, ¿no? Primero empieza por él, por su familia, su entorno, y luego su vecindario, y así se extiende. En primaria, en cuarto, llega a ser, ves, la nación, ¿no? La nación. Luego extiende ya llegan a intermedio los estudiantes de enseñanza intermedia con los primeros grados de secundaria y es la historia de Latinoamérica. Pero ¿cómo empezar con los niños? Nada mejor que con la historia de Dios. Dios tenía un hijo y luego creó al ser humano. Y el ser humano, los seres humanos, se perdieron en delitos y pecados, se volvieron malos. Y él dio a su hijo el Evangelio. Es la mejor historia con la que puedes enseñar. La historia cómo nació, cómo Dios inició una nación con una familia de un hombre que le llaman el padre de la fe, pero que le faltó mucha fe en toda esa historia que conocemos, que fue creciendo en fe. Esas historias que le enseñan, que están en las escrituras, le enseñan al niño los valores, los fundamentos. Esas son las mejores historias. La historia de Sansón, la historia de David, la historia de David cuando pecó, la historia de David cuando se levantó, la historia de David cuando murió, la historia de David cuando niño, cuando muchacho, la historia de David cuando muchacho, yo la escuché cuando era un preadolescente y cómo me ayudó. ¿Sí? Me hubieran contado otras personas, otras historias de, no sé, la historia de Carlos Magno, la historia de, de Rockefeller, de gente muy famosa, para aprender de ellos. Pero las historias bíblicas nos enfocan a Cristo. Dice Dios, las escrituras dan testimonio de mí. Sí, eso es lo mejor que puede hacer. Y cuando llegan ya en la historia de Bolivia, pues hablamos de forma general. Los niños más grandecitos. Creo que la persona es de Bolivia, entonces la historia general.
Y entonces hay que averiguar un poco. Hay que averiguar y decir, bueno, estas personas, y sacar lo bueno. Sacar lo bueno. Como acabé de hablar de Evo Morales, ¿no? Desde que yo supe de él, era como una indisposición. Cuando yo estaba en Bolivia, yo estaba en Caranavi, yo vi las marchas y todo eso, y vivimos todos eso, pero entonces algo debe haber bueno, providente de Dios acá. Y sacar eso bueno, ¿sí? Entonces esa es la mejor manera, sacar lo bueno de las personas. Esas preguntas son claves. Todo eso que dije ahí, los documentos, los eventos, qué los produjo. E ir averiguando, ¿sí? Papá y mamá se vuelven investigadores de la historia. Pero esa es la mejor manera de enseñar historia a un niño. Bueno, querido Arturo, estamos casi 1 hora y media ya. Sí. Te agradecemos por tu tiempo, queremos agradecer a las personas que nos han estado siguiendo. Gracias a las personas que han compartido esta transmisión. Gracias por aquellas personas que están dándole un like. Y bueno, queremos invitarlos a que compartan esta transmisión con sus amigos, con sus comunidades de fe. Y bueno, con el objetivo de simplemente aportar al crecimiento, ¿no? Del pueblo de Dios. Bueno, querido Arturo, queremos agradecerte. Y bueno, vamos a estar invitándote para próximas ocasiones para que podamos conversar otros temas. Qué privilegio, Así que qué bueno, gusto. puedes despedirte del público y de aquellos hermanos, amigos que te van a ver después de este tiempo, ¿no? Porque esto va a estar colgado en la página de Facebook y también por YouTube. Bueno, para despedirme, quiero darles muchas gracias. Primero a Dios por esta oportunidad. Pero no puedo pasar por alto, Franz. Gracias. Me honras. No sé si alguna vez estuve frente a ti en alguna clase, no recuerdo, cuando allá en el colegio, pero me honras. Y quiero honrar a mis maestros. No sé si están vivos, no sé si van a ver. Espero que sí. Gracias. Esos buenos maestros que fueron firmes, esos maestros que me comprendieron, que me dieron una oportunidad. Gracias a mis maestros de iglesia, tantos pastores allá en Bogotá, tantos pastores y líderes allá en la ciudad de La Paz, en Bolivia, que estuvieron ahí a mi lado. Algunos no me dijeron muchas palabras, pero su ejemplo, su vida, ahí estaban, manteniéndome como un apoyo, una columna. Gracias, gracias por todas las influencias que recibí. Las personas, no sé si algún hijo de Luis Palau y me llegué a ver, pero él influenció mucho mi vida, porque lo escuchaba todas las mañanas, mi mamá lo ponía. Gracias, mami, no sé si vas a ver, no sé si vas a estar viendo. Gracias a mis hermanas, a mis hermanos mayor, mis hermanos, mis tías, mis tíos, aquellos que me ayudaron de una manera o de otra. Aquellas personas que a veces simplemente me escucharon. Gracias, muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga y un abrazo, muchos cariños. Siempre el objetivo es honrar y glorificar a Dios, que Dios nos permita seguir haciéndolo. Que Dios los siga bendiciendo mucho, mucho. Bien, muchas gracias, querido Arturo. Entonces, nos despedimos de toda la audiencia. Hasta una próxima ocasión. Vamos a estar sacando cualquier anuncio por este medio, por Facebook. Y bueno, con mucho gusto, esta es nuestra forma de servir. Bueno, que Dios los bendiga y gracias a mi esposita. Todos estos 25 años. Muy importante. Sí. Bien, ok, bueno, ya están escribiendo otros hermanos también. Muchas gracias por todo, hermano Arturo. Y bueno, te mandan saludos desde Colombia, desde otros países y desde Bolivia también, ¿no? Ay, qué lindo. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, bendiciones a todos y gracias a todos los maestros, ¿no? Vamos a tomar las palabras de Arturo. Muchas gracias a todos nuestros maestros. Bendiciones. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Bendiciones. Chao.